Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 6179 del año 2016, formado por amparo en única instancia promovido por Pedro Rafael Maldonado Flores contra la Corte Suprema de Justicia. La Secretaria General Adjunta de esta Corte dará lectura a la relación del acto reclamado, las peticiones de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo el rechazo liminar del antejuicio promovido contra el presidente de la República, el vicepresidente y el Consejo de Ministros por los delitos de resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad por la emisión del estado de prevención contenido en el decreto gubernativo 5-2016. Mismo que fuera emitido dentro del expediente de antejuicio 361-2016. En su petición de fondo, el amparista solicita que, llegado el momento procesal oportuno de resolver, la Corte de Constitucionalidad constituida en Tribunal de Amparo dicte la sentencia correspondiente y, en consecuencia, deje en suspenso la resolución de fecha 2 de noviembre del 2016 y ordene a la autoridad impugnada a emitir una nueva resolución en la que fundamente adecuadamente su decisión. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden entonces hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo y solicitante de la vista pública, abogado Pedro Rafael Maldonado Flores, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Previo a hacer uso de la palabra, quisiera solicitar su autorización para, en ciertos pasajes de mi intervención, poder leer documentos específicos que son atinentes a la acción constitucional de amparo que se ventila. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Muchas gracias, señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados. Es necesario iniciar las argumentaciones de esta vista pública ampliando la motivación de la presentación del amparo que ha sido leída por la Secretaria General de esta Corte. La presentación del amparo específicamente establece que interpuse el amparo debido del rechazo liminar, correcto, pero del rechazo liminar insertando en la resolución de la Corte Suprema de Justicia aseveraciones falsas y sin fundamento que obligadamente violentan mis derechos humanos. Aclarando esto, es necesario iniciar la argumentación ante esta Corte de Constitucionalidad, indicando que, contrario a lo que reiteradamente ha argumentado la Corte Suprema de Justicia, los terceros interesados, el señor presidente, vicepresidente y todos los ministros de Estado y el mismo Ministerio Público, en ningún momento del amparo he manifestado que la Corte Suprema de Justicia no tenga facultad para rechazar liminarmente un amparo. Soy un abogado constitucionalista que conoce la doctrina legal sentada por esta Corte, la respeta, la aplica y por lo tanto sería incapaz de negar algo, una doctrina legal que este alto tribunal ha sentado. Seguidamente, honorable Pleno, tampoco he argumentado a lo largo del desarrollo del amparo que la Corte Suprema de Justicia no pueda emitir juicios de valor al momento de rechazar diligencias de antejuicio. Eso sí,
la Corte Suprema de Justicia, cualquier tribunal, cualquier magistrado, cualquier juez, puede emitir juicios de valor siempre y cuando estos sean verdaderos y no violenten derechos humanos. En el presente caso, insisto y repito, la Corte Suprema de Justicia insertó aseveraciones y consideraciones falsas respecto a mi condición de abogado y por lo tanto estoy plenamente agraviado para presentar la acción de amparo. Obviamente no pueden insertarse aseveraciones falsas en una resolución. Estaríamos ante una acción de prevaricato. En el mes de agosto del año pasado interpuse querella penal en contra del presidente de la República, el vicepresidente y el Consejo de Ministros, derivado de la aprobación de un estado de prevención bajo las argumentaciones de las lluvias que azotaban al país. No quiero entrar a esa parte porque no es motivo de este amparo la querella penal presentada, sino la violación a mis derechos humanos fundamentales dentro de la resolución que emitió la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, corrijo. Es necesario en este momento leer y recordar a esta Corte, con la autorización del señor presidente, que la Corte Suprema de Justicia, al momento de rechazar las diligencias de antejuicio, dijo: ante la inexistencia de esos indicios, esta Corte concluye que la denuncia fue presentada por motivos espurios, es decir, sin fundamentos, sin bases jurídicas, sin elementos de convicción que permitan acreditar la existencia de los hechos. Y la parte medular de la falsedad que la Corte inserta es que dice: y también es rechazada por motivos políticos, por existir intereses sectoriales o partidistas que podrían traducirse en actos de rivalidad de tipo partidario. Y ahí es el problema, honorables magistrados, señoras magistradas. No pertenezco a ningún partido político. Nunca he pertenecido a uno. Y por lo tanto no tengo rivalidades de ese tipo. Pero lo principal es que el principal denunciado, el presidente de la República, por representar la unidad de la nación, tampoco puede pertenecer a partido político alguno. Ya emitió esta Corte de Constitucionalidad, en definitiva, el caso de la exvicepresidenta Roxana Valdetti, cuando hacía las veces de secretaria general de su partido y ejercía la función de vicepresidente. Por lo tanto, no existe. Por eso he solicitado, ofrecí como medio de prueba y jurídicamente solicito a esta Corte que se emita el auto para mejor fallar y se solicite al registro de ciudadanos si cada uno de los denunciados o alguno de los denunciados pertenecen a un partido político. Porque bajo ninguna circunstancia mi persona como abogado, recordemos que como abogados tenemos la obligación de hacer cumplir las normas, de velar porque se respete la Constitución. Y es ahí donde está el punto toral de mi denuncia. Tampoco la organización a la que pertenezco tiene ideología política, tiene prohibición jurídica al constituirse para poder hacer actividad política partidaria. No se puede permitir que para ejercer esa facultad que esta Corte, por interpretación y doctrina legal, le ha dado a la Corte Suprema de poder rechazar diligencias de antejuicio, se usen argumentos falsos en aras de simple y sencillamente desechar una querella. Para finalizar, honorables magistrados, es preocupante que también se haya violentado con la emisión de la resolución que rechazó las diligencias de antejuicio, porque viene a colocar
en una resolución de rechazo de diligencias de antejuicio nuevos requisitos a los ciudadanos. En el auto de rechazo argumenta la Corte Suprema de Justicia que no debí acudir a la querella penal porque antes estaba obligado a presentar acciones constitucionales de amparo para que se declarara la invalidez del decreto gubernativo que estableció el estado de juicio. Yo no sé si la Constitución Política de la República ha cambiado en los últimos días, pero al día de hoy existe la libertad de acción. Nadie, ningún ciudadano está obligado, mejor dicho, a hacer únicamente lo que la ley no prohíbe. Y no hay ninguna ley, ninguna norma que establezca que para presentar una querella penal, cuando un ciudadano o ciudadana tiene conocimiento de un delito, deba primero agotar vías constitucionales. Estamos ante la imposición de requisitos no legales, no procesales, que desconozco de dónde los puede poner la Corte Suprema de Justicia en su razonamiento. Para terminar, y haciendo nuevamente uso de la autorización otorgada por el presidente, me permito leer parte del voto razonado disidente de la abogada María Eugenia Morales Aceña, magistrada vocal 12 de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de antejuicio en mención, y dice: considerando que rechazar in limine la petición formulada por Pedro Rafael Maldonado Flores sería equivalente a limitar el ejercicio de la acción penal pública, el derecho a un debido proceso y la inviolabilidad del derecho de defensa, así como garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, toda vez que al momento de realizar un análisis de los autos se logra determinar que, de conformidad con lo normado en el artículo 297 del Código Procesal Penal, toda persona debe denunciar cuando tenga conocimiento de la comisión de un hecho ilícito. Y por su parte, el artículo 4 de la ley en materia de antejuicio indica que puede ser promovido por cualquier persona. Salto unas líneas y me paso a la parte conducente en cuanto al estado de prevención. Y dice: es de considerar las limitaciones que el mismo fue derogado en virtud de la presión social existente. Caso contrario, el mismo hubiera continuado su vigencia y durante la vigencia de dicho acuerdo gubernativo fueron suspendidos por motivos de lluvia derechos constitucionales de libertad de acción, de libertad de locomoción, requisitos esenciales para la existencia de una democracia. Señoras magistradas, señores magistrados, yo no vengo a pedir que se declare con lugar el antejuicio. Yo lo que solicito como acción para reparar los derechos violentados a mi persona son que se ordene a la Corte Suprema de Justicia que emita una nueva resolución en donde se aparte de insertar aseveraciones falsas. No pertenezco a ningún partido político. El presidente no pertenece. Los ministros de Estado por mandato legal no ejercen su función como miembros de un partido político. Por lo tanto, no puede permitirse que una resolución fundada en argumentaciones falsas se mantenga vigente y violente mis derechos humanos. Para finalizar, en torno al tema que habla de que fue interpuesto sin fundamentos jurídicos, creo que la misma argumentación de la Corte Suprema de Justicia evidencian que sí. El mismo presidente y el Consejo de Ministros derogó al siguiente día, pero estuvo vigente 2 días, el estado de prevención, autorizando inclusive a ser escuchados y a no expresarnos. Por lo tanto, existe suficiente evidencia, pero eso no es la materia de amparo. Para finalizar, solicito a esta honorable Corte de Constitucionalidad, en primer lugar,
que se decrete el auto para mejor fallar. Solo decretando el auto para mejor fallar y teniendo ustedes y revisando esos medios de prueba que establecen que no soy miembro de ningún partido político, que no estoy afiliado y que tampoco los denunciados, se podrá establecer la falsedad de esos derechos. Si esta Corte no lo hiciere, dejará la duda permanente y consagrará la violación a mis derechos constitucionales. Y llegado el momento procesal oportuno, se declare con lugar la acción de amparo, porque repito, porque estoy seguro que mi colega del Ministerio Público lo argumentará, dirán que yo manifiesto que no tiene facultad la Corte de hacer un rechazo liminar, cosa que no he dicho nunca, sino que se ordene que emita un nuevo fallo en donde se inhiba de insertar argumentaciones falsas, principalmente en torno al tema político. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Muchas gracias, abogado Maldonado Flores. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Heidi Patricia Esteban López de Escobar, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, señor abogado que me ha antecedido la palabra y demás personas que se encuentran en esta sala de vistas. En el presente caso, es oportuno manifestar que la acción de amparo y la intervención de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales se va a dirigir al acto impugnado que fue debidamente señalado por el postulante en su memorial contentivo de acción de amparo. En él señala específicamente que el acto que a él le causa agravio es el contenido en la resolución del 2 de noviembre del 2016 emitida por la Corte Suprema de Justicia. En esta resolución, la Corte Suprema de Justicia indica el rechazo liminar a una solicitud de antejuicio que fue planteada en contra del presidente de la República ante la emisión del decreto gubernativo 5/2016 que posteriormente fue derogado por el decreto gubernativo 6/2016. Como cuestión previa para una mejor resolución del caso, honorables magistrados, traigo a colación la doctrina sustentada por este honorable tribunal. Es así como en el caso 5380-2015, sentencia de fecha 4 de abril de 2016, la Corte Suprema de Justicia, esta honorable Corte ha indicado expresamente que ante el planteamiento de un antejuicio, la Corte Suprema de Justicia no únicamente se va a circunscribir a una función meramente de gestión, sino que es, como lo dice taxativamente, dice, es un tribunal de derecho, y en tal sentido va a estudiar el caso y va a indicar si el mismo está dirigido o si el mismo está encaminado a cuestiones espurias, políticas o ilegítimas. Y finaliza diciendo también que al emitirse esta resolución, la Corte Suprema de Justicia debe de motivarla debidamente. ¿Por qué hacemos aplicación el Ministerio Público de esta sentencia y demás fallos que también han sido en este mismo sentido? Porque resulta que cuando se emite la resolución que hoy constituye el acto impugnado, la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo un estudio de todas aquellas actuaciones que se presentaron, indicando de que se rechazaba liminarmente porque era por razones espurias que se estaba planteando este antejuicio, y expresa los motivos por los cuales lo hace así. Además indica que no era esta la vía. ¿Por qué no era la vía? Porque se estaba impugnando un decreto gubernativo, que en la vía constitucional existen los medios o las acciones constitucionales para impugnar dicha situación. Ante tal sentido, y haciendo aplicación de esta normativa y de lo manifestado por la Corte de Constitucionalidad, esta institución determina que la autoridad impugnada no transgrede los derechos fundamentales indicados por el postulante en su acción de amparo, sino que se circunscribe a lo establecido en la ley en materia de antejuicio, los artículos 4 y 16
de dicha normativa. En tal sentido, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales solicita que al haberse emitido esta resolución conforme a derecho, la acción de amparo solicitada por Pedro Rafael Maldonado Flores contra la Corte Suprema de Justicia sea denegada. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Esteban López de Escobar. Se clausura la presente audiencia. Feliz día.